El alcalde y los funcionarios de una pequeña ciudad rusa del siglo XIX están muy nerviosos. Acaban de enterarse de muy buena fuente que desde San Petersburgo, la capital, han enviado a un inspector general para supervisar su desempeño. Sobra decir que el alcalde y sus secuaces son muy corruptos y déspotas, así que tienen razones para estar nerviosos. Saben que lo que deben hacer cuando llegue el inspector es tratarlo muy bien y, llegado el caso, entenderse con él. Alguien les cuenta que en el hotel de la ciudad, desde hace unos días se aloja un caballero que responde al nombre de Klestakov, cuya abultada cuenta será liquidada desde la capital. Así que el alcalde y sus funcionarios concluyen que debe tratarse del inspector general. Van a visitarlo y comienza entonces una desternillante comedia de errores, pues Klestakov no es el inspector general, pero sí es un pícaro que está dispuesto a aprovechar al máximo su ventajosa situación. Klestakov se aloja en casa del alcalde, donde comienza a coquetear descaradamente con su mujer y con su hija. Pero además, el supuesto inspector general comienza a obtener préstamos tanto del alcalde como del resto de sus funcionarios. Mientras tanto, los comerciantes de la ciudad, hartos de ser extorsionados por las autoridades locales, al creer, como todos los demás, que Klestakov es el inspector general, se presentan ante él con sus quejas y reclamos. Este los escucha con atención, les promete que resolverá todo a su favor y que el alcalde será encarcelado en Siberia o, como diríamos en México, que caerá sobre él todo el peso de la ley. Pero, mientras tanto, les dice que necesita ayuda para iniciar su denuncia, así que se embolsa todavía más dinero. Cuando el alcalde se entera de que Klestakov se ha reunido con los comerciantes, sabe que estos habrán denunciado sus corruptelas y comienza a sentirse perdido. Pero cuando Klestakov pide hablar a solas con él, no es para anunciarle su ruina, sino para pedirle la mano de su hija. Cuando Klestakov cree que la simulación ya ha ido demasiado lejos, anuncia que volverá a la capital para arreglar algunos asuntos. Todos van a despedirle y cuando se ha marchado, el alcalde arrecia contra los comerciantes que lo denunciaron y les informa que pronto será el suegro del inspector general y que piensa vengarse de todos ellos, sacándoles hasta el último céntimo de sus negocios. Pero entonces el cartero les muestra una carta de Klestakov en la que se revela que él no es el inspector general y que les está tomando el pelo y que piensa que todos son unos imbéciles. El alcalde reúne a sus funcionarios en un salón y despotrica contra todos, echándoles la culpa del malentendido. En esas están cuando, de repente, entra al salón un mensajero real, ataviado con uniforme, y anuncia con voz solemne que ha llegado el verdadero inspector general y que exige ver al alcalde de inmediato. Todos quedan estupefactos, congelados, y cae el telón. Hasta aquí el resumen de El Inspector, obra de teatro de Nikolai Gogol. Quienes hayan visto alguna vez la película de Alfonso Arau, Calzón sin inspector, se habrán dado cuenta de que el mexicano se basó en la obra del ruso. El mismo argumento, con apenas algunas variaciones, también se adaptó continuo a la Italia fascista, a la Francia ocupada por los nazis, a la India de Indira Gandhi y a la China de Mao Zedong. Pero volvamos a Rusia, a los años 30 del siglo XX.
Un sabio llamado Lev Vygotsky, de quien ya mucho hemos hablado en nuestros programas, plasma su teoría de la creatividad en este libro, La imaginación y el arte en la infancia. Según Vygotsky, y trato de citarlo textualmente, todo el fruto de la imaginación, partiendo de la realidad, se afana por describir un círculo completo y encarnarse de nuevo en lo real. Es decir, lo que podemos llamar el círculo de la creatividad es así. De la realidad surge la imaginación y la imaginación quiere volver a la realidad. Percibimos la realidad y esta deja en nosotros impresiones emocionales, sensoriales, intelectuales, que son la materia prima de la creatividad. Nuestro cerebro trabaja con estas impresiones mediante dos procedimientos específicos que son indispensables para la imaginación creadora. El primero de ellos es la disociación. Nuestra imaginación comienza a trabajar descomponiendo o separando o disociando los elementos de nuestras complejas impresiones de la realidad. Esos elementos disociados algunas veces se guardan en nuestra memoria y algunas otras se olvidan. Pero, dice Vygotsky, las huellas de las impresiones externas no se aglomeran inmóviles en nuestro cerebro. Es decir, nuestras memorias no son como libreros o vitrinas de cristal donde las cosas permanecen fijas para siempre. Al contrario, y vuelvo a citar a Vygotsky, esas impresiones externas constituyen procesos que se mueven, se transforman, cobran vida, mueren, y en ese movimiento radica la garantía de sus cambios bajo la influencia de factores internos, deformándolos y reelaborándolos. Baste pensar en cualquier recuerdo de nuestra infancia o incluso de nuestro pasado reciente y veremos que cada vez que acudimos a él, solemos encontrarle ya alguna pequeña variación. Quizá algunos recuerdos se desgasten, quizá otros se vean impregnados de elementos que tienen otro origen. Nuestras mejores memorias son siempre dinámicas, no pasivas. Este es ya el segundo procedimiento indispensable de la imaginación creadora. Podemos llamarlo el proceso combinatorio, que Vygotsky califica como el momento postrero y definitivo del trabajo previo de nuestra imaginación. La combinación de imágenes aisladas, ajustándolas a un sistema, encajándolas en un nuevo cuadro complejo. Y por último, el círculo de la creatividad solo se cerrará cuando la imaginación se materialice, es decir, cuando cristalice en la realidad. Y este círculo, dice Vygotsky, y lo voy a citar textualmente, responde a la necesidad que experimenta el hombre de adaptarse al medio ambiente que le rodea. Si la vida no le planteara al hombre tareas desafiantes, si sus reacciones naturales y heredadas le equilibraran plenamente con el mundo en el que vive, entonces no habría base alguna para el surgimiento de la acción creadora. En la base de esta reside siempre la inadaptación, la insatisfacción, la rebeldía, fuente de necesidades y anhelos. Pongamos como ejemplo del círculo de la creatividad a El inspector de Gogol, cuyo argumento ya resumimos. Primero que nada, hay que reconocer que Gogol partió de su realidad, la realidad de la Rusia zarista, centralizada, autoritaria, subdesarrollada, en la que los alcaldes de provincias reproducían a pequeña escala los vicios de todo su país. Una obra como El inspector
solo hace sentido en un país donde los alcaldes son como pequeños reyes déspotas que solo temen a reyes más poderosos que ellos. Aunque el inspector de Gogol haya arrancado carcajadas a sus espectadores desde hace más de 180 años, Gogol siempre insistió en que su obra debía leerse como una alegoría del juicio final. La pequeña ciudad sería nuestra alma. Los funcionarios corruptos serían nuestras bajas pasiones. El falso inspector sería Satanás y el verdadero inspector, a quien ni siquiera alcanzamos a ver en la obra y que pilla a todos desprevenidos y los deja estupefactos, sería, desde luego, Jesús en su segunda venida. Vemos que Gogol parte de sus impresiones de la realidad, es decir, de su experiencia directa de la Rusia zarista e indirecta de los libros que había leído, desde obras cómicas y ligeras hasta el Nuevo Testamento. Pero aísla, por ejemplo, el elemento apocalíptico de la religión y lo combina con las comedias de enredos clásicas, modificando todos esos elementos y recombinándolos en una nueva forma teatral. Pero el círculo de la creatividad no se cierra sino hasta que la imaginación vuelve a la realidad. Gogol publicó El Inspector General antes de estrenarla y las reacciones fueron muy enconadas. Las autoridades pretendieron censurar la puesta en escena, pero el propio zar Nicolás I intervino para permitirla y acudió él mismo al estreno. El inspector, surgido de la imaginación de Gogol, cerraba ya su círculo y volvía a la realidad, no solo en papel, sino en la escena. La obra retrataba con tal claridad y frescura las injusticias e hipocresías de Rusia que el éxito fue total y el mismo zar Nicolás I declaró que la obra le había abierto los ojos a él más que a nadie. Soy Pablo Boullosa. Todas las semanas imaginamos este programa que poco a poco describe un círculo y encarna en las imágenes y el sonido de su pantalla. Usted tiene la palabra.